Buenos días, soy Hola, David buenos. Caballero y hoy hablaremos con nuestro Daniel Martínez, sociólogo de la Universidad Nacional del Estado de México. Hoy nos trae un tema muy interesante que él está investigando sobre la desigualdad como norma, es decir, la desigualdad en lo que es referente a los capitales tecnológicos entre los estudiantes de la universidad. Néstor, como primera pregunta, ¿podrías contarnos brevemente qué es lo que te motivó a investigar esta desigualdad en el capital tecnológico entre los estudiantes universitarios? Vale, bueno, pues primero, muchísimas gracias, David, ahí por el espacio. Un saludo ahí por parte de Mitzi Morales Montes, que es también coautora de este trabajo. Y bueno, yo soy sociólogo de formación, la maestría y el doctorado. Soy sociólogo de formación, pero desde la licenciatura me dediqué a temas de sociología de la tecnología. Y bueno, con Mitzi Morales, que es la coautora de este trabajo, nos encontramos en la Facultad de Ciencias de la Conducta, yo dando clases vinculadas durante mucho tiempo. La materia se llamaba Tecnologías de la Información, Comunicación y Educación, que dejó de darse porque cambió el plan y ahora damos una materia similar con un enfoque más o menos distinto. Pero en esa materia lo que empezamos a darnos cuenta, sobre todo que Mitzi es experta en educación superior, se dedica a la educación superior como proyecto, problema de investigación, lo que sucedía era que la tecnología ya estaba, ¿no? Siempre ha estado. Y yo particularmente, mi área así de especialización es la comunicación científica. Entonces, no sé si te ha pasado o quienes estén escuchando, que uno da clases y se enoja, ¿no? Cuando es que plagió, es que no sabe citar, es que esto, es que cómo es posible que tengan la computadora, etcétera. Y luego me parece que a veces no somos de este lado, desde el lado del profesorado, no somos como sensibles de que también hay una forma de apropiación de la tecnología. Y en ese sentido, una de las cosas que durante mucho tiempo estuve reflexionando era de, bueno, es que hay un montón de información y porque cada vez que les pedimos trabajos van a Wikipedia, ¿no? Y más allá de acusar, conforme fuimos platicando con Mitzi, lo que nos percatamos es que por ejemplo, está mucha información en acceso abierto, hay como paquetería, hay salas de laboratorios y todo, pero la pregunta es, ¿qué sucede y por qué cierto tipo de personas, cierto tipo de estudiantes llegan como con ciertas habilidades digitales y otros no? Cuando aparentemente la universidad, particularmente la pública, pues es un espacio en donde todos somos relativamente iguales. Y ahí comenzamos a empezar a formular, se hizo ahí como unas preguntas, una cuestión ahí como de trabajo de campo previo, y después de eso pues fue empezar a reflexionar cómo podíamos, porque lo que veíamos en los datos era que los estudiantes entraron en primer semestre y salían en noveno semestre y había toda una trayectoria en la cual ellos aprendían cosas. Pero ese aprendizaje empezamos a darnos cuenta que era como muy desigual porque tenía que ver no solamente con su propia trayectoria escolar, sino con una trayectoria de vida que deviene de qué tipo de computadoras tienen, si tenían correos, si no tenían, y ahí fue cuando empezamos a interpretar, explorar, que nos dimos cuenta que a pesar de que en la universidad pública, que aparentemente, insisto, es un espacio de muchas oportunidades, y eso es cierto, pues también es un espacio de muchas asimetrías, ¿no? O sea, no, eh, vayan, no todos entramos con las mismas condiciones. Y bueno, eso nos llevó ya a perfilar el proyecto, a escribir, a hacer el trabajo de campo. Ahí la doctora Mitzi fue quien se encargó de los resultados, de toda la parte metodológica. Y bueno, a mí me tocó como la parte más teórica y juntos pues interpretamos y analizamos esos datos porque este trabajo se hizo antes del uso slash abuso y slash sobreconfianza de las inteligencias artificiales, particularmente ChatGPT, hay que decirlo, pero es algo que se sigue repitiendo, ¿no? O sea,
tienen el acceso a la información o tenemos el acceso a la información a ciertos dispositivos, pero la forma en cómo uno se apropia de ellos, cómo se apropia la información, es muy distinto y eso sí tiene que ver con el propio mundo de vida, con las trayectorias de vida, porque, por ejemplo, uno puede tener este celular, pero no va a ser un niño o una niña, la forma en cómo lo use de 10, 15 años, a, por ejemplo, tú y yo, a una persona de 60, 70 años. Incluso en la corporalidad es distinto cómo se usa. Mismo caso para la información, y eso nos empezó como, nos hizo preguntarnos qué sucede en la universidad, al menos en este espacio en el cual nosotros nos encontramos, en donde sí es como, es una, justo estamos, se va a publicar un capítulo del libro, donde justo hablamos como de esa desigualdad invisible, en donde ni siquiera los estudiantes se dan cuenta que necesitan cierto tipo de información. O sea, es como una desigualdad, una suerte de violencia digital que ni siquiera conocen. ¿Cuál dirías que es el punto más frecuente en el que se produce esta desigualdad? Quiero decir, es a lo mejor que hay un número importante de alumnos que tienen computadora y que otros no, que algún conocimiento en específico que haya muchos que sepan y otros muchos que no, y eso marca un poco la diferencia. ¿Cuál es el punto más frecuente que marca la desigualdad? Bueno, Ya sea por acceso al recurso tecnológico o por conocimiento de uso. yo creo que el punto, digamos, como el punto crítico en donde es como muy evidente esta mirada de desigualdades, de competencias desiguales, particularmente tecnológicas, informacionales, es al inicio de la licenciatura. O sea, eso sí fue muy evidente. Y yo creo que esto se reflejó mucho más con la pandemia, porque aparentemente pues todos tenemos una computadora, todos tenemos acceso a internet, o la gran mayoría, ¿no? O sea, México tiene aproximadamente más de 125 millones de personas y las estadísticas, de acuerdo con la Asociación Nacional de Internet, dice que hay una penetración en la población de entre el 70 y 75%, lo cual está muy bien, pero el resto significan millones de personas. Entonces, cuando nos empezamos a dar cuenta y empezamos a hacer preguntas, la doctora Mitzi hacía estas preguntas de, bueno, cosas que incluso podrían ser muy simples y que para nosotros eran muy obvias, pero nos dimos cuenta que no, de, tienes correo electrónico, sabes usar cierto aparato, el otro, y fue en el acceso en donde nos dimos cuenta. O sea, En digamos, el acceso a Internet. en el acceso a Internet, pero también el acceso a la educación superior. O sea, digamos que la desigualdad más evidente es como cuando uno, siempre lo hemos pensado, uno, el acceso a la educación superior es un privilegio, o sea, con todos los esfuerzos, sea público o privado, pero acceder a la educación superior en sí ya es como romper una barrera, ¿no? Esa sería como la primera barrera que rompen en la desigualdad, pero después vienen como todas estas competencias en donde lo que encontrábamos que era muy curioso para nosotros es que había estudiantes que en primer semestre o no tenían un super teléfono, ajá, o un smartphone, que si lo queremos ver así, pero había unos que no tenían ni correo electrónico. Ajá, y entonces Claro. lo que nos encontramos es que había desde estas personas que utilizaban el teléfono de su mamá o de su papá para ciertas cosas, o bien estas personas que hablamos como de este capital tecnológico alto, que así lo colocamos, son estas personas que su papá, su mamá, su entorno familiar, su mundo de vida, tienen como cierto tipo de habilidades y acceso a dispositivos tecnológicos o digitales, mejor dicho, y entonces pues era como muy curioso cuando hablábamos de la cuestión de para mandar correos o para grupos de WhatsApp, pues tengo que hacerlo con el teléfono de mi mamá, ¿no? Sí, Y eso generaba cierto tipo de segregación, o sea, ahí yo creo que fue muy evidente la desigualdad, ahí fue como completamente evidente, y lo más curioso es cuando la propia universidad los va igualando de alguna manera. claro. Eh, me llama la atención lo que dices, que si el acceso a Internet en México en general, la población general, es en torno al 70-75%, y esto incluye a toda la población, incluido
personas muy mayores, personas de oficios que seguramente no necesitaron ese acceso a la universidad y no necesiten un ordenador en su vida cotidiana tampoco, incluyendo todo esto. O sea, yo creo que si nos centramos solo en lo que son los estudiantes universitarios, seguramente el acceso a Internet sería como más del 90%, ¿no? Sí, no. O sea, esto también fue como una cuestión que tiene que ver con la propia experiencia. Sí, hay que decirlo, la población que estábamos estudiando tiene como ciertas características sociodemográficas. Eso desde ahí, porque tal vez en otro espacio será como distinto, pero al menos en este espacio escolar donde hicimos la investigación, nos dimos cuenta que, por ejemplo, había personas que son estudiantes foráneos y para ellos entrar a una sala, un laboratorio virtual, si se le llama una sala de computadoras que te puede ofrecer tu espacio escolar, importa demasiado porque es la única forma que ellos pueden hacer sus tareas, ¿no? O sea, y uno Sí. dice, ¿cómo es posible? Debería de tener internet. O, por ejemplo, esto también, insisto, yo creo que es un tema de sensibilidad por parte del profesorado. Cuando se vino la pandemia era de, pues si están todos todo el día en Facebook, todo el día en ese entonces era Twitter o en Instagram, ¿por qué no tienen, porque dicen que no tienen datos para entrar a un salón de clases, a un Zoom o a un Microsoft Teams o un Google Meet? Porque necesitas más banda, ajá, y con tu celular y o sea, 20 pesos que puede ser $1, ¿no? Que le metes internet, no sé si eso te alcance para poder tomar una clase de 2 horas, o sea, estar en Facebook, estar ahí viendo, por supuesto que sí, y ese tipo de cosas en ocasiones no las vemos, o sea, con profesores y profesoras sí me parece que, y creo que empieza como a cambiar la actitud, pero sí es importante como preguntar incluso desde el inicio de las clases a qué tipo de acceso tienen ellos, ¿no? ¿Tienen computadoras personales o no las tienen? Nos encontrábamos, por ejemplo, en los datos, Claro, era como muy curioso de que compartían computadora con sus hermanos o sus hermanas o con sus papás. claro, claro. No sé si habéis explorado también la posibilidad de que puede estar ligado el hecho a lo mejor en ciertos estudiantes de que no tengan acceso a lo que tú me dices a internet, que no tengan un correo electrónico propio, que no tengan un teléfono móvil propio o que el ordenador que sea compartido si lo tienen, si puede estar relacionado con la edad. Tú mismo me dijiste sobre todo que es más frecuente en los estudiantes de primero, que claro, en primero es que en verdad que son muy jóvenes aún, tienen solo 17, 18 años. ¿Crees que puede venir por aquí tal vez, o además de un factor económico? ¿O crees que no tiene que ver el tema de la edad? No, 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 tiene que ver una cuestión generacional, o sea, por supuesto, de la edad, pero aquí resulta como muy curioso porque al menos en ese estudio, y bueno, hemos hecho otras encuestas, otro tipo de proyectos de investigación, incluso con los estudiantes, que ellos salen a campo, lo que nos damos cuenta es que ellos se quedan como con idea de la necesidad de la cosa, ¿no? De lo que la cuestión simbólica de quiero un iPhone, quiero un teléfono así. Pero lo que también nos hemos percatado es que la parte de la usabilidad y cómo la voy a usar es cuando identifican eso, ya cuando saben que, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo mucho cuando yo estudiaba la licenciatura, que en ese entonces empezaban a salir los celulares, empezaban a masificarse los celulares, y se prohibía el uso del celular hasta para tomar fotos. Y ahora la forma en cómo se apropian los estudiantes es tomando fotos, o sea, es como más común que estén tomando fotos o que estén grabando a que estén tomando notas. O sea, pero esa Sí, cuestión de que ellos, el estudiantado, aprende, ¿no? De esta aprensión, de esta necesidad, es cuando ve como la condición de vida a la cual se enfrenta. O sea, lo veíamos y si es una cuestión generacional, sí, pero apropiarse de la tecnología de esta manera sí es cuando están en ciertos espacios cotidianos, porque digo, yo lo he visto, ¿no? En mi entorno de vida, ¿no? En mi espacio escolar y de trabajo, o sea, sí no es lo mismo, por ejemplo, yo cómo uso el teléfono, qué aplicaciones tengo en el teléfono
a las que tiene, no sé, un estudiante de universidad o una persona como más, digamos, con más años. O sea, eso tiene que ver porque también la propia tecnología nos va como coproduciendo la realidad, ¿no? O sea, si uno quiere saber qué hay en tu vida, pues hay que checar qué apps tienes. Exacto. En el artículo retomáis el concepto de capital de Bourdieu. ¿Qué crees que aporta este concepto de capital, o específico ahora de capital tecnológico, a la comprensión de la desigualdad en la universidad? Bueno, creo que eso fue lo que nos costó más, más no más problema, pero fue, yo creo que gran parte del tiempo cuando se armó bueno, ese proyecto que vino en más productos, la decisión teórica y el match teórico fue una discusión que tuvimos ahí Mitz y yo, sobre todo porque en ocasiones, y eso digo, se utiliza mucho Bourdieu en el espacio educativo porque a veces siento que no se lee profundamente. Entonces, hay que decirlo, yo vengo más como del lado de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, y de ahí nos dimos cuenta que podemos como tomar cosas sobre, por ejemplo, el espacio sociotécnico, que tiene que ver con que la realidad es como una combinación, un híbrido entre tecnología y sociedad. La tecnología no es buena ni mala, sino que tiene como, tiene un diseño específico, ¿no? O sea, una silla, una libreta, yo que sé, una computadora, la obsolescencia, etcétera. Pero conforme fuimos viendo los datos, si bien había otros enfoques teóricos, lo que empezamos a ver es que Bourdieu, cuando habla del capital, lo que habla es de trabajo acumulado, que tiene que colocarlo en diferentes espacios sociales. Y lo que empezamos a notar dentro de este estudio que es cualitativo, es que el estudiantado junto con su familia, o bueno, a las personas que se les entrevistó, mejor dicho, tenían trabajo acumulado, ¿no? O sea, cuando hablamos del capital estamos hablando de relaciones en donde hay trabajo de por medio, y entonces ese trabajo acumulado, ese incremento del capital, pues tiene que ver con incluso el esfuerzo que hacen sus papás para, yo qué sé, que estudien, por ejemplo, o que compren un celular, o que, por ejemplo, o sea, era como una como convergencia. Por eso decidimos utilizar el término de capital, porque lo que nos dimos cuenta es que el hecho de que yo tuviera un celular acá o que estemos platicando, ¿no? Que se esté pagando el internet, etcétera, es una convergencia de muchas cosas, ¿no? O sea, el capital es trabajo acumulado, y en ese sentido lo que nos ayudaba, o nos ayudó, mejor dicho, era que podíamos mirar esa trayectoria de trabajo acumulado a través del incremento del capital, que, por ejemplo, también colegas de la Universidad de Veracruzana acá en México han abordado el tema del capital tecnológico, y ellos lo han visto como en forma, con muestras más grandes, en donde justo también como han encontrado esto, ¿no? O sea, la propia disponibilidad para acceder a recursos, desplazarlos, y sobre todo también como incrementar ese volumen conforme va avanzando en la universidad a los estudiantes. Y esto para nosotros era muy importante porque el capital tecnológico lo que nos permitía era ver como uno, insisto, esa relación de trabajo acumulado por parte de diferentes agentes, que iniciaba desde la propia cuna, ¿no? O sea, cómo el trabajo de mis papás ayuda a que yo tenga como un correo electrónico, a que tenga internet, pero también era el propio esfuerzo de los estudiantes, que era otro tipo de trabajo en estudiar para, yo qué sé, entrar a la universidad, o bien todo el tiempo estar como trabajando, porque estudiar también es trabajar. Y Claro. también lo que veíamos era que justo, y ahí fue cuando nos dimos cuenta que era muy pertinente el capital tecnológico conforme íbamos analizando los datos, es que en la escuela, ¿no? O sea, eso no es nada nuevo, o sea, Bourdieu lo dice, en la escuela lo que uno tiene que estar haciendo es estar convirtiendo el capital, y el capital es lo que uno juega todo el tiempo. En varios lados, pero particularmente era cómo este capital me permite estar como en ciertos espacios sociales. Claro, por supuesto, ahí empezó a ser más clara la idea del capital tecnológico a nivel cualitativo, porque el incremento de capital, o bueno, ciertas competencias informacionales que uno va incrementando, que lo podemos interpretar como
capital tecnológico, hacía que no era lo mismo el estudiante que no estaba alfabetizado informacionalmente y se iba a buscar a Wikipedia, pero el estudiante que le enseñaban las bases de datos, que sabía de metodología de la investigación, sacaba buenas notas. Entonces, esas cosas como tan pequeñitas que tienen que ver con la propia convertibilidad, que eso también es una característica que coloca Bourdieu, la propia convertibilidad del capital, ¿no? O sea, se mueve en un espacio, pero también se puede... Ahí el hecho por ejemplo, de enseñarles a buscar información científica sobre todo, es algo que realmente se enseña en la universidad, ¿no? O es algo que, digamos, se espera que los alumnos lleguen a la universidad teniendo unas bases sobre ese conocimiento. Claro, claro, o sea, ha sido como una discusión, yo me dedico a esos temas particularmente, y lo que nos damos cuenta es que pareciera, o sea, y yo creo que sí depende mucho de la disciplina, o sea, al menos yo lo que he visto en varios espacios, o sea, en las áreas, y eso también era como muy curioso, en las áreas de ciencias naturales, ciencias exactas, es como tácito, tienes que leer tal journal, tienes que leer, o sea, incluso como que la información te la van como transmitiendo. Esa era otra característica que nos daba que era capital tecnológico, era como la transmisibilidad que como profesores o profesoras se le puede dar a los estudiantes y que ni siquiera en ocasiones no nos damos cuenta, porque cuando les preguntábamos, oye, ¿qué has aprendido? Ah, bueno, es que ahora ya sé que no hay que buscar en todo Google, ahora hay que buscar en Redalic, hay que buscar en Cielo, hay que buscar en Google Escolar, y ellos ni siquiera, o sea, no es que hubo una clase o es que hubo cursos de yo qué sé, alfabetización informacional, 1, 2 puntos, comunicación científica o búsqueda en bases de datos, sino que los propios profesores y las profesoras, pues les íbamos... Sube un poco el micrófono, por favor, Néstor. Les íbamos como comunicando y les íbamos transmitiendo parte de ese capital. Y luego tenía otra característica del capital que a nosotros se nos hizo muy lindo, que tiene que ver con la propia convertibilidad y transmisibilidad. Ellos, hay datos que se tenían en estos grupos focales, donde mencionaban que lo que ellos aprendían, digamos que lo llevaban a sus casas y entonces les enseñaban a sus familiares cierto tipo de competencias digitales, informacionales, y entonces por eso pensábamos como en esta transmisibilidad y cómo el capital tecnológico a nivel cualitativo sí como que podía mirar que una persona como agente social como que se va componiendo o se va colocando en una trayectoria, mejor dicho, en una trayectoria en donde se va nutriendo y va absorbiendo capital. Y yo creo que en ese aspecto, cuando hablamos de la parte de capital tecnológico, lo que vemos es que cada persona, sí será como muy complicado encontrar, que las debe de haber, sobre todo en una sociedad tan desigual, que no tienen acceso a ningún tipo de tecnología digital, ¿no? Pero cualquier persona que tenga un celular o que tenga un Smart TV tiene una trayectoria de uso y de apropiación de la tecnología y eso, por supuesto, creemos que podía como contarse e interpretarse a través de la idea del capital tecnológico. Claro. Y en el artículo habláis de que existen 3 tipos de construcción de capital tecnológico. ¿Podrías hablarnos un poco de cuáles son estos 3 tipos y en qué se diferencian? Claro, tomamos la idea del capital cultural de Bourdieu que justo lo implementa o lo propone para el espacio escolar, donde pues se pregunta de, bueno, si no es dinero, ¿qué es? ¿No? Porque es un espacio desigual. Y estuvimos explorando, hicimos una revisión de literatura muy profunda y lo que nos dimos cuenta que, por ejemplo, algunos colegas estaban utilizando el capital cultural como sinónimo de capital tecnológico de forma más cuantitativa y conforme íbamos revisando más estudios, encontramos, por ejemplo, la idea de capital digital, capital tecnológico, pero todo nos llevaba a la cuestión del trabajo, ¿no? O sea, el esfuerzo del trabajo acumulado. Y para la cuestión de el desarrollo de competencias informacionales y digitales, lo que nos empezamos como a reflexionar era que, y ahí nos colocamos teóricamente en idea del capital cultural de Bourdieu aplicado a las tecnologías, donde hay como 3 tipos de estados, ¿no? Que es el estado objetivado,
el estado incorporado y el estado institucional del capital cultural. El objetivado hace referencia a la cosa en sí mismo, ¿no? A la posibilidad como de comprar un celular, comprar una computadora, tener como disponibilidad de, yo qué sé, que tu universidad te compre las bases de datos, la paquetería, o sea, la cosa, la parte material. Luego estaba el estado incorporado, que ese es como el más complicado de ver porque tiene que ver, como cualquier organización, cómo uno va aprendiendo ese tipo de habilidades, como por ejemplo usar una computadora, usar cierto tipo de paquetería. Y luego está el estado institucionalizado, o sea, lo estoy diciendo de forma como más o menos simple, sé que tiene una discusión más profunda, y el estado institucionalizado hace referencia pues a las propias credenciales que te puede llegar a dar el espacio para poder certificarte, ¿no? O sea, entonces en ese sentido, pues la universidad es el que te da como ese estado institucionalizado cada que van acreditando ciertos cursos, y pues al final, o sea, no es lo mismo ser egresado a estar con el título de licenciatura, o sea, había como esas tres partes. Ahora, lo que dice el trabajo de Bourdieu es que hay que ser muy cuidadosos en mirarlos de forma, digamos, separada, sino que lo que va a hacer el capital cultural es como hablar de esa convergencia en esos tres, es decir, tengo un teléfono, ese es mi estado objetivado, pero ¿cómo lo uso? Va a hablar del estado incorporado. Y bueno, ¿qué me va a certificar? Que en el caso de la escuela, pues era como aprender a usar el teléfono para cierto tipo de tareas, yo qué sé, que me va a permitir, no lo sé, eh, pasar un curso. Ajá. Y entonces, lo que empezamos a mirar, y sobre todo en la revisión de literatura, es, y por eso decidimos la idea del capital tecnológico con este como este mix aplicado a la tecnología, que en ocasiones cuando hablamos de tecnología, y eso aplica para política educativa, para estudios educativos, hay una latencia y una a decir que, o sea, vamos a medir, yo qué sé, las condiciones tecnológicas de la universidad o cierto espacio, y entonces empezamos a contar teléfonos, computadoras, paquetería, etcétera. Eso está bien y qué bueno que ya esté. Pero el estado incorporado tal vez es como el más interesante como análisis y es el más complicado porque hace referencia a la brecha cognitiva, o sea, que tiene que ver con la propia necesidad de usar información, saber utilizarla, cómo usarla. Eso es lo más complicado porque yo pongo este ejemplo siempre en clases, no sé, no, tenemos, por ejemplo, acceso a SPSS, que es un software que nos ayuda como con cuestiones estadísticas. Y el software te lo da, cuesta, eso le cuesta las licencias a las universidades, por eso como que no es, digamos, abierto para todos, o no es de que tanto licencia individual, y el software ahí está. Y entonces si tú lo abres y descargas una base de datos, pues si le pides la chi cuadrada o la desviación estándar, te lo da. La pregunta es, y eso tiene que ver con el estado incorporado, ¿es legítimo? ¿Cómo interpreto la chi cuadrada? O sea, el software te lo da. Ahora la pregunta es, ¿por qué chi cuadrada? ¿Por qué la desviación estándar? ¿Por qué la mediana? ¿Y cómo interpreto eso? O sea, esa convergencia entre el saber usar y saber interpretar y usarlo, nos llevaba a la idea del capital, ¿no? A estos tres estados del capital. Y si me voy como un ejemplo concreto con la idea de estadística, lo que pasa es que la única forma de acreditar el curso es pues hacer bien tu trabajo con el SPSS, y esa es la única forma, apropiándose de la estadística básica o descriptiva, que es la que se ve a nivel licenciatura, el propio programa y el propio curso que te lo va a acreditar, ¿no? O sea, no, si se ve como de forma separada cada uno, digamos que no podríamos hablar de la construcción o el incremento del volumen del capital tecnológico, que eso es lo más complicado, porque en ocasiones cuando hablamos, insisto, de política educativa o de ciertos estudios, lo que hacen es contar licencias, es contar, por ejemplo, esto del acceso abierto, al menos en América Latina, se cuenta el acceso abierto, así miles de revistas, miles de artículos, miles de repositorios, pero hay muy pocos estudios que nos dicen cómo los estudiantes aprenden a usar la información, ¿no? O sea, eso lo vimos en pandemia, había un incremento de información, pero desafortunadamente nos dimos cuenta que no todos sabíamos usarlo. Ajá, y por eso para mí el más interesante como proyecto de trabajo fue el estado incorporado, porque es ese que se te mete,
que son como, digamos, se apropian en tu cuerpo, en tu propia corporalidad, pero no sabemos que lo necesitamos. O sea, yo entro a Google y busco sociología, y cómo saber que Wikipedia es información fiable con respecto a miles de blogs, o buscarlo, yo que sé, en las bases de datos, que al menos acá en México le cuesta a las universidades, ¿no? Y les cuesta mucho dinero obtener. Claro, una cosa es tener acceso al recurso en sí y otra luego cómo saber cómo utilizarlo. Que entiendo que es también, no, pues gran parte del objetivo de la educación, de las carreras que se imparten, ¿no? Enseñar a utilizar esos recursos. Sí, sí, así es. Entonces, Sí. ¿qué papel crees que debe jugar la universidad pública en la reproducción o reducción, dependiendo, de las desigualdades tecnológicas, de capital tecnológico? Uf, híjole. A mí me parece que, digo, no hay, hablando de capital económico, no hay capital suficiente para absorber, ¿no? Estos problemas. Me parece que la única forma, desde mi perspectiva y con experiencia, que yo me dedico más a temas de comunicación científica, y ha sucedido lo mismo. O sea, estudiantes de licenciatura pública privada, estudiantes de posgrado público privado, y en ocasiones es de, bueno, pero ¿cómo busco en tal lado, no? Entonces yo creo que sí, más inversión, por supuesto que no, insisto, no hay dinero que sobre, pero sí cursos de capacitación sobre alfabetización informacional. A mí me parece que eso es fundamental, digo, los primeros cursos, porque conforme uno va avanzando y nos toca hacer la tesis, uno ya trae como muchos vicios, y en ocasiones es como muy complicado hacerlo. Lo que también yo podría decir es como cursos reforzados de comprensión lectora, de redacción académica, o sea, incluso operaciones aritméticas básicas, porque lo que sí puedo decir es que más dinero está bien. O sea, eso, más inversión, más computadoras, más pantallas, más bases de datos, más revistas en acceso abierto, más artículos, o sea, de eso está muy bien. Pero lo otro, que es como más complicado, que es muy invisible, yo lo veo como una suerte de violencia digital, ¿no? O sea, no sé que necesito aprender a usar este tipo de información. No sé, desde los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, Bruno Latour dice que la tecnología siempre tiene un programa de acción, ¿no? O sea, desde abrir una puerta, o sea, la propia tecnología me dice que tengo la serie de pasos para abrir la puerta, aprender una computadora, una base de datos, y si uno no se apropia de esa serie de pasos, no digamos, se vuelven un cotidiano, sobre todo para la formación universitaria, llega este tema, por ejemplo, de la explosión del uso-abuso de las inteligencias artificiales. Yo no estoy en contra del uso de las inteligencias artificiales, o sea, me parece que es algo inevitable, está penetrando en diferentes áreas de la vida, particularmente la universitaria, pero el problema es que más allá como de condenarlas, hay que aprender a usarlas. O sea, uno puede preguntar lo que sea, desde cuestiones personales hasta cuestiones más académicas, si lo queremos ver así, pero si lo pienso como el ábaco, el celular, te lo decía hace unos minutos, hace 10 años el celular estaba prohibido, al menos donde yo estudiaba, en los salones de clases donde yo estudié la licenciatura, y ahora lo que nos damos cuenta es que como tecnología digital, el celular se ha convertido en una tecnología educativa. Entonces sí tendremos como que mirar y reformular cómo los estudiantes están aprendiendo, cuáles son las necesidades de información, eh, y sobre todo alfabetizar a nivel de estas competencias digitales que implican planes institucionales de largo alcance, ¿no? O sea, desde el primer semestre, insisto, cursos de redacción científica, cursos de búsquedas de bases de datos, cursos de, sobre todo, alfabetización informacional. O sea, estas cosas que pareciera que ya las traen, a veces no sucede. Y está bien, o sea, yo también creo que hay licenciaturas y programas de estudio más profesionalizantes, y hay otras que son como más científicas, pero sí hay que al menos saber cómo discernir la información. Yo creo que tiene que ver con programas institucionales de largo alcance en torno a la propia alfabetización informacional, sin lugar a dudas, y bueno, eso también implica inversión económica. ¿Y qué crees que es lo que provoca
que exista esta brecha de capital tecnológico, de por qué algunos tienen ya no solo más acceso, como dices, solo recursos materiales, sino que vienen con una base de mayor conocimiento de cómo usarlos que otros. ¿De dónde crees que viene esta brecha? Yo creo que ahí viene mucho el tema de la propia desigualdad, ¿no? O sea, eh, a veces lo digo de broma, pero a veces es como una realidad que es incómoda, incluso hasta para mí, pero vivimos en una sociedad altamente estratificada. Y esa estratificación pues tiene que ver con la propia desigualdad, en donde las propias condiciones de vida pues hacen que uno esté predeterminado para cierto tipo de cosas. O sea, acá al menos hay estudios todavía en México en donde todavía se analiza y uno diría no se tendría que hacer, pero efectivamente, por ejemplo, la gente con cierto color de piel, al menos acá en México, sí tiene una predisposición a mayor nivel de estudios, ¿no? Las condiciones económicas, o sea, todo esto que te conlleva cuando uno nace en cierto espacio social, sí te predetermina a cierto tipo de trayectorias de vida, o sea, eh, yo lo pienso, por ejemplo, en el posgrado, que acá en México pues hay un sistema nacional de becas, es altamente competitivo en algunas áreas para entrar a los programas de maestría y doctorado. Y yo, por ejemplo, por experiencia ahí como de personas cercanas, no entran por el inglés, ¿no? O sea, Porque no tiene conocimiento de inglés. porque no tienen conocimiento de inglés y te piden un segundo idioma. Y lo que nos damos cuenta es que si tus papás tuvieron ese esfuerzo o tuvieron incluso la visión para decir, mi hijo, mi hija se va a enfrentar a un mundo en donde es necesario el inglés, pues se hace el esfuerzo, es trabajo que hacen. Y si no, pues toca aprenderlo y entonces ya te llevó un año, dos, ahora con tecnologías digitales, pues creo que es como otra forma de aprendizaje, pero tiene que ver con la propia desigualdad que vivimos, ¿no? O sea, incluso ahí creo que Harari lo decía, antes, bueno, hace unos años, eh, pues uno vendía su propia fuerza de trabajo, que era como la cosa, la mente, etcétera, pero cuando viene la parte del algoritmo, ¿no? La sociedad de los algoritmos y la plataformización, pues si no eres parte de eso, pues te vuelves irrelevante. Y eso sí es bien complicado, ¿no? Sí, bueno, y justo ahí en el tema de los idiomas, quizás hasta dentro de unos años aparece ya una tecnología de traducción automática, no me extrañaría nada y ya hace que a lo mejor el conocimiento de esos idiomas no sea tan importante, ¿no? Entonces Claro, ahí sería el que tendría la ventaja el que tendría acceso y conocimiento de cómo usar esa tecnología. claro, sí, sí, sin lugar a dudas, desde acá, desde la sociología de la tecnología, los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, hay un ejemplo muy bonito de Trevor Pinch y Peter Dicker, si no me equivoco el apellido, en donde pues hablan sobre se le llama la construcción social de la tecnología, donde justo lo que dicen es que la tecnología y la sociedad están en constante coproducción, o sea, obviamente cuando uno dice la bomba atómica fue mala o no, pues es que sí, o sea, estuvo diseñado para destruir, no es depende de cómo uno la use, o sea, desde su propio diseño hay como una coproducción de la realidad. Y en ese sentido, uno de los trabajos más lindos y reconocidos de estos autores, de estos sociólogos, es sobre la evolución de la bicicleta. Y entonces nos vamos, o sea, en su estudio, lo que van diciendo es cómo estos grandes estas grandes estructuras, ¿no? Que se llamaban bicicleta, pues fueron cambiando conforme a las necesidades de uso, la propia apropiación de la bicicleta como medio de transporte, etcétera. Y eso sucede para cualquier tecnología. Entonces, yo sí creo que si uno no está preparado o alfabetizado e incluso sensibilizado para usarla para ciertos espacios, pues es como muy complicado. O sea, yo lo pienso como con este paso en el trabajo más de oficina, que se pasó de la máquina de escribir, esta que te dolían los dedos, ¿no? Para escribir, a la computadora, ¿no? Y de repente, pues la propia inercia social y de la masificación de la computadora, pues hizo que si no estuvieras preparado para usar computadora, entonces
pues no podías como trabajar, ¿no? O sea, en ese espacio que es el trabajo de oficina. Claro. ¿Y qué implicaciones prácticas te gustaría que tuviera tu trabajo en cuanto a políticas universitarias o gubernamentales? Caso de que te gustaría que tuviera alguna, que no lo sé. Eh, Mira, hemos hecho como, va a salir otro capítulo, un capítulo del libro, en donde hablamos sobre el hábitos digital. Y hemos hecho, han corrido muchas encuestas en varios espacios universitarios, ahí con los estudiantes, ¿no? Que hemos trabajado de la mano sobre, y son preguntas como bien, o sea, cuando uno las hace y las estábamos formulando, por ejemplo, hay una pregunta que dice, ¿qué hace que la información sea científica con respecto a otra? ¿No? Y pues uno que ya está formado, pues dice, pues la revisión por pares, o sea, un artículo se llama científico porque pasó por pares. Las tesis funcionan más o menos igual, o sea, debe de haber como una suerte de revisión y de acreditación por parte de la propia disciplina. Cuando uno pregunta a los estudiantes es de, pues me lo dijo el maestro, o nos dijeron que nos metíamos esta base, o sea, ese tipo de preguntas a mí me llaman mucho la atención porque lo que nos, lo que nos lleva es a trabajar mucho a nivel institucional, a nivel de profesorado, a nivel incluso como desde los que hacemos sociología de este lado de la tecnología, pues a formular incluso proyectos de largo alcance sobre sensibilización en torno a la alfabetización informacional. O sea, para mí, si tú me dijeras cómo se concreta esto en programas de alfabetización informacional, sin lugar a dudas, ¿no? O sea, que muchas universidades hacen el esfuerzo, pero en ocasiones los estudiantes no, como entran a la universidad o a la educación superior, en ocasiones no llegan a dimensionar, creo, y también como profesores pienso que nos pasa, a dimensionar que necesitamos esa información, o sea, digo, independientemente, por ejemplo, eh, que esté abierta o no la información, ¿no? O sea, yo sí creo que si veo un artículo que está con todos los issues que haya en torno a las revistas por suscripción, yo sí creo que si hay un artículo del Annual Review of Sociology que necesito, ajá, porque yo ya vi el abstract y creo que me sirve para mi trabajo y no puedo acceder a él, o sea, creo que ahí sí ya hay una desigualdad cuando hacemos investigación. O sea, estoy a favor de leer lo que se escribe en América Latina, en español, en acceso abierto, pero creo que la barrera del acceso, eso sí habla de una desigualdad y no es lo mismo estar, por ejemplo, no es lo mismo estar en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde tienen bases de datos enormes, ¿no? A, por Sí, ejemplo, estar en una universidad de provincia, porque no tenemos el mismo acceso a las bibliotecas digitales. O sea, ya desde ahí hay como claro. una reproducción de la desigualdad sobre desigualdad, pero si incluso no sé que necesito ese artículo, entonces creo que es otra reproducción de la desigualdad más desigualdad. Entonces sí creo que programas de alfabetización informacional serían muy importantes a nivel universitario al menos, que es donde de lo que estamos platicando. Exacto, para dar mayor conocimiento, ¿verdad?, al estudiantado. Sí. Y, y por último, ¿qué mensaje te gustaría darle a otros docentes que estén trabajando con universitarios con respecto al tema de tecnologías? Bueno, que yo creo que pues ser sensibles. Creo que la primera parte, y lo hablo con la experiencia, ser sensibles, que también nosotros tuvimos una trayectoria de vida y una trayectoria escolar, ¿no? Una trayectoria de formación. Eh, Uno, que sean sensibles. Dos, que no se piense que la implementación de la tecnología es como que lo veo a veces muy seguido, es poner un Kahoot, ¿no? O sea, ya implementar tecnología es que hagan una actividad en la Canva, ¿no? Eh, yo sí creo que ser sensibles, uno, por ejemplo, a las propias condiciones de acceso a la información y tecnologías que pueden llegar a tener los estudiantes, eso me parece fundamental. Lo segundo, pues también conocer estas ¿Puedes subir habilidades. un poco en esto, el micro? Ya, ¿ahí me escuchas bien? Ahora sí. Sí. Lo segundo tiene que ver con
pues un poco mapear en las competencias que tienen los estudiantes. O sea, en ocasiones, pues uno viene, yo por ejemplo lo pienso, yo era muy malo en cuestiones aritméticas, malísimo, malísimo, malísimo. Y pues yo llegué con esa, digamos, con ese retraso educativo a la universidad. Y ahí pues me dieron un poco de estadística, pero yo aprendí, digamos, Ya, sí, ya. a conocer la estadística ya hasta el posgrado. Entonces, creo que en eso, o sea, comprendo que también puede llegar a ser muy complicado cuando hablemos de la masificación de la universidad, estos, o sea, estas clases que tienes que dar entre 30 a 40 personas, no puedes customizar, pero sí creo que ser un poco más sensible en las propias competencias que tienen los estudiantes y sobre todo pues también ser muy reflexivo en la implementación de tecnologías pues para ver cuál es como la más legítima y la más adecuada, porque justo ahorita yo estamos haciendo proyectos de diseño tecnopedagógico con estudiantes de esta licenciatura y hemos discutido mucho, por ejemplo, del uso del Kahoot, ¿no? Y cuando hablamos de, voy a implementar tecnología, pues voy a hacer el Kahoot y ya, o sea, entonces, y luego está como Ya. esta, ¿cómo Que decirlo? se utiliza como un fin en vez de como un medio, como una herramienta. Exacto, o sea, bueno, como yo implementé el Kahoot, pues ya fui innovador en mi clase, ya implementé tecnología y la verdad es que también uno conociendo a los estudiantes, pues traen la cámara apagada y nada más le cliquean y cliquean y cliquean y si llega a pasar, o sea, puede ser como acá en México decimos, es un churrazo que de suerte las preguntas las tiene bien, pero de ahí a hablar de aprendizaje significativo, podemos discutirlo con mayor profundidad. Sí, sí, yo creo que ese tipo de herramientas como Kahoot y similares, sí, justamente es como hay cursos y todo donde se enfoca el profesorado a utilizar esa herramienta, dando a lo mejor la sensación de que es un fin, en vez de que es una herramienta para el aprendizaje. Y es simplemente, venga, vamos a aplicar esto para parecer más modernos. Claro. Pero no tengo yo tan claro incluso que el uso de esas herramientas facilite necesariamente más que otras el aprendizaje. Según como las pongas, puede ser que sí, pero es mucho según como las pongas, igual que las demás. Claro, sí, y aparte ahí yo daría como un comentario adicional. En ocasiones no es necesario, o sea, no es necesario, o sea, pues uno puede como esto gamificar de otras maneras. Claro. Eh, Justo ahorita estaba acordando de un proyecto que estábamos revisando en clase de un grupo pues ya van a ser casi colegas porque ya están casi finalizando la licenciatura, en donde lo que proponíamos y se discutía era utilizar realidad aumentada, un ejemplo del sistema solar, en estudiantes de cuarto, quinto de primaria, más o menos, que son infancias de 10, 11 años, 12 años, en un municipio acá del Estado de México, en una primaria pública. Y entonces, cuando empezamos a revisarlo, o sea, no hay, yo les digo, no hay problema que a alguien se le ocurra y uno diga qué buena idea, pero como experto y experta en educación, que te vas a enfrentar a eso toda la vida, sí hay un problema porque uno tienes que ver la disponibilidad de la escuela para que te deje hacer toda la actividad. Ya desde ahí la cuestión logística uno tiene que verla. Pero la otra es realmente cómo me garantizas que va a haber conexión para utilizar herramientas de realidad aumentada. No, pues que va a haber esta herramienta. La buscamos y la herramienta pues es por pago. Entonces ya desde ahí se te cayó se te cayó el proyecto y lo otro era de, bueno, yo creo que sí, las herramientas de realidad aumentada por supuesto que ayudan, pero tal vez también ayuda que estén construyendo sus maquetas como antes y, o sea, sientan lo que es Urano y lo peguen en un espacio, ¿no? En una tablita o algo así. Y me parece que en ocasiones, parece que a mí, yo a veces lo creo, parece como que te están engañando, ¿no? O sea, implementar tecnología es buenísimo, pero yo digo, ¿y si no? O sea, hay que ser también muy críticos, sobre todo los colegas y las colegas que se van a enfrentar a estos temas, pues, o sea, que sí haya como una suerte de reflexión, porque
lo pienso y en ocasiones simplemente es de, bueno, voy a meter un Kahoot porque es más divertido. Y puede que sí, no voy a negarlo, pero esa experiencia pues también tiene que pensarse, ¿no? O sea, debe haber una correlación, o sea, entre esto que se llama el modelo TIPAC, que está como muy en boga actualmente, que es como cada que uno forma o busca implementar diseños con tecnología, tendríamos que conocer al menos tres cosas, ¿no? O sea, el conocimiento. O sea, tenemos que tener conocimiento disciplinar y de contenido, que es este conocimiento un poco más epistemológico, que si yo soy, no sé, biólogo, sociólogo, pues tengo que estar actualizado en mi disciplina. Luego tendría que ser el conocimiento tecnológico sobre las diferentes herramientas que ya se han actualizado, ¿no? O sea, qué ahora se está ocupando, cuál es la banda ancha, cómo funcionan, etcétera. Y finalmente, y tal vez la más importante, es el conocimiento pedagógico. ¿Cómo voy a hacer esta conjunción entre un tema de biología, sociología, con ciertas herramientas y cuáles son como estas secuencias didácticas, toda esta parte de teorías del aprendizaje, cómo voy a hacer esta conjunción para que realmente si queremos, yo qué sé, hablar, estoy poniendo un ejemplo de los tipos ideales de Weber, o sea, van a ser como algo tecnológico que realmente después de la actividad sí que claro que es un tipo ideal. No sé si me explico. Sí, sí, pues aquí finalizaría la charla, Néstor. No sé si te gustaría dejar un último mensaje para terminar. No, pues muchísimas gracias por el espacio y bueno, como te lo decía al principio de la charla, agradecemos tanto Mitzi como yo, pues estos minutos que nos han dado ahí la asociación también, pues para platicar y sobre todo pues difundir un poco de lo que hacemos. Igualmente, Néstor, la verdad es que es una investigación muy interesante. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego, chao.